Buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Hoy vamos a estar viendo el poder incontenible de la palabra. Amén. El poder incontenible de la palabra. Es un poder que no se puede contener, un poder grande. Uno de los mayores poderes que Dios ha creado aquí en la tierra y también existe desde el cielo. La palabra vino desde el cielo. Amén. Y es original desde el cielo. Vemos que la palabra de Dios es una fuerza que está viva, que es poderosa. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado contienen poder y contienen vida. Amén. También dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es certera, no falla, y es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta dividir, hacer una incisión entre el alma y el espíritu. Y dice que aún hasta en los tuétanos también penetra. Y es algo tremendo y poderoso. Dice que todo queda expuesto ante los ojos de Jehová, ante el cual tenemos que dar cuenta porque no hay nada oculto ni escondido. Amén. Para Dios y para su palabra. Hay otra versión que dice que porque la palabra de Dios es un agente que tiene vida, un agente de vida y de poder. Amén. Entonces, vemos que tenemos que entender cómo funciona la palabra y cómo está formada la palabra. Amén. La palabra es un espíritu vivo. Tenemos que ver que es un espíritu vivo, porque dice, las palabras contienen espíritu. Y ese espíritu, cuando es la palabra de Dios, te vivifica. Y cuando es un espíritu diferente a la palabra, que también hay otra clase de palabra. El Señor Jesús explicó que había trigo y había cizaña. Que cuando se sembraba cizaña, vemos, o sea, todos los desastres que puede ocasionar en una persona. Pero esa semilla, cizaña, esa la trajo Satanás, el diablo. Dice, mira, le dijeron al Señor, aquí tú sembraste puro trigo, ¿y por qué ahora hay cizaña? Y dice, un hombre malo se metió y empezó a sembrar cizaña. Cizaña son palabras negativas, palabras destructivas, palabras que no son positivas. Amén. Pero la palabra de Dios es un organismo que es vivo y es eficaz y también la podemos usar para destruir, pero tenemos que destruir a las tinieblas. Porque dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, dice la palabra de Dios en Jeremías, dice 1:9, dice, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Y también no digas soy un niño, porque a lo que te envíe tú dirás. Y he aquí que he puesto mis palabras en tu boca y te he puesto por profeta a las naciones, sobre reinos y naciones para arrancar, destruir, arruinar y derribar. La palabra se usa para también destruir el reino de las tinieblas y todo lo que es negativo. Amén. Tú la puedes usar, o sea, para destruir una enfermedad que está en tu cuerpo. Tú empiezas a arruino a solo toda enfermedad que está en mi cuerpo. En el nombre de Jesús te arruino, te secas, te secas, te secas. Te destruyo en el nombre de Jesús. Y le va diciendo y le va diciendo y le va diciendo. El espíritu de la palabra empieza a contender, a confrontar con ese espíritu de muerte y de enfermedad. O sea, los dos espíritus van a chocar. Mire, un ejemplo de esto. Cuando Jesucristo fue a la tumba de Lázaro, Lázaro ya era un cuerpo tieso, un cuerpo frío, un cuerpo putrefacto. Estaba podrido. Amén. Ya 4 días, hermano, ya es día. Y se fue el Señor Jesús a la tumba de Lázaro. En Jesús estaba la palabra de vida. Cristo es la vida. Amén. Estaba la palabra, el Zoe de Dios, la palabra eterna, vida eterna. Y esa vida eterna
confrontó a la muerte que estaba en Lázaro, al espíritu de Lázaro. O sea, empezaron a entrar en una contienda, pero no prevaleció, hermano, porque Cristo es una boca adecuada. Usted dirá, pero si la palabra es poderosa y yo la declaro y no pasa nada, porque, hermano, la boca tiene que ser descontaminada. Amén. Hay bocas que tienen bacterias, parásitos y de todo, hermano. Gérmenes. Entonces, hay que tener la boca adecuada para declarar la palabra. Tenemos que desintoxicarnos porque tenemos una mezcla de todo. En una persona cristiana a veces hay vulgaridades, a veces hay palabras nefastas, palabras necias, palabras negativas, palabras positivas. O sea, tiene un revoltillo, está contaminado. Entonces hay que hacer una desintoxicación. Por ejemplo, vemos cuando Isaías dijo, ay de mí que soy, en Isaías capítulo 6, ay de mí que soy hombre muerto. Porque un hombre inmundo de labios como yo, ha visto la gloria de Dios, seguro que voy a ser muerto. ¿Qué hizo el ángel? El ángel lo primero que hizo fue agarrar del altar de Dios un carbón encendido, del altar. Agarró una tenaza, unas pinzas y quitó, mire, ni siquiera el ángel la tocó, sino agarró del altar un carbón encendido. ¿Y dónde se lo puso a Isaías? ¿En qué parte del cuerpo? En la boca. Amén. Ese es el órgano primario donde el pecado, o sea, se manifiesta. Y dice, y enseguida el ángel tocó con el carbón encendido mi boca. Amén. Inmediatamente se purificó el hombre porque y era un profeta de Dios. Amén. Era un profeta de Dios. Y vemos, o sea, que con carbón encendido, caliente, o sea, tocó la boca y dijo, he quitado tu culpa, he quitado tu pecado, he quitado la iniquidad en la boca. Amén. Entonces, por eso es que muchas veces no funciona la palabra, porque tenemos un revoltillo. Y cuando hay un revoltillo estamos divididos. Tenemos palabra buena, palabra mala, palabra negativa. Decimos, sí, esto va a suceder. Ese día lo crees, pero el día siguiente estás diciendo, no, yo creo que esto no va a pasar, no va a suceder. No, veo las cosas bien fuertes que se están poniendo. Entonces tienes una mezcla que dijo el Señor Jesús, todo reino dividido no prevalecerá. Amén. Si tenemos una división y tenemos una mezcolanza en nuestras palabras, hermanos, cuando vayamos a declarar la palabra, no va a suceder nada, amén. Pero Cristo sí tenía una boca pura. Cristo era la boca adecuada, es más. Y no vemos que esta guerra, hermano, no fue tan fuerte entre la vida y la muerte. Cristo representaba la vida y Cristo tenía la vida en su boca, porque lo había dicho. Las palabras que yo he hablado contienen espíritu y contienen vida, amén. Entonces estaba la vida en la boca de Cristo, que era la palabra. Y la soltó, confronta a la muerte. Lázaro tenía 4 días de muerto, estaba tieso, estaba frío, estaba putrefacto, hedía, que hasta su hermana dijo, no, ya llegue, Señor. Y entonces él le dijo, mire, la vida confronta a la muerte y le dice, Lázaro, sal fuera. Le dijo así. Inmediatamente le dio una orden, la vida le dio una orden a la muerte. Amén. Y enseguida Lázaro se levantó inmediatamente y salió. Entonces, vemos, hermano, que un Josué le dice, sol, detente en Gabaón, y luna, detente en Ajalón. Inmediatamente le obedeció. Decretó la palabra inmediatamente. Y vemos que se detuvo el tiempo. Vemos que él lo hacía porque tenía una premura. Iban persiguiendo al enemigo. Ya estaba oscureciendo y si se hacía de noche ya no lo podían alcanzar, ya le era difícil. Y él por esa urgente necesidad decreta una palabra de autoridad y le dice, luna, sol detente en Gabaón y luna en Ajalón. Y enseguida la naturaleza, hermano, le obedeció inmediatamente. Lo que estoy ahondando aquí es para comprobarle que las palabras tienen espíritu. Amén. Jesús lo dijo. Y dice que la palabra de Dios es viva, o sea que está viva y es eficaz. Y las palabras que yo he hablado, dijo Cristo, contienen espíritu y contienen vida. Entonces, cuando tú le declaras una palabra a la otra persona, ese espíritu
de la palabra se entrona y va vivificándolo, lo liberta, amén, lo resucita, lo saca de la muerte espiritual en que estaba. Pero también hay personas que en su boca tienen un espíritu de palabra, hermano, destructiva, que dice, mira cómo estás, te estás acabando, ya no queda ni sombra de lo que tú eras. Mira, de verdad que te ves destruida, te ves destruido, te ves desgastado, te ves. Y la persona se va preocupando, eso como que va entrando. Y la persona empieza a mirarse en el espejo, sí, es verdad. Y empieza a preocuparse y la preocupación. Y cada rato mirándose, sí, aquí tengo una arruga, aquí tengo esto. Aquí ya no soy el mismo, ya he cambiado. Y empieza, me espera la vejez, ¿quién me salvará? Y enseguida, hermano, empieza ese tormento y no duerme, hermano, se va preocupando y la cara se le pone más demacrada y cada vez que se ve al espejo, hermano, más. ¿Por qué? Por una semilla de la palabra, hermano, que le dieron. Pero hay gente, hermano, que aunque esté vieja, le dice, te veo hermosa, te ves bonita, sí, enseguida cobra vida inmediatamente y se rejuvenece, ya deja ya de caminar, hermano, así todo, y camina así todo alegre, cambia de actitud por una palabra de vida que le dieron. Porque en sí en las palabras hay un espíritu, amén. Y vemos, o sea que la palabra es un espíritu vivo, está formada por neuma, que significa viento y aire. Ustedes saben la palabra neumático, ¿verdad? La han escuchado bastante. Esos neumáticos que le echan están vacíos, no están llenos de aire, amén. Por eso es que las bicicletas le ponen los neumáticos. Aquí le dicen es caucho, algo así, pero allá en Colombia le decimos neumático. Esa es la palabra correcta, amén. Y ahí se le echa el aire en esos neumáticos y entonces funcionan con puro aire. El aire es el que le da la consistencia y todo. Entonces vemos que estos espíritus, hermano, todo espíritu, aún hasta el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, soplaba un viento recio y vino sobre ellos, amén. Vemos que cuando uno echa fuera los espíritus malignos, los demonios, ¿cómo salen? Con manifestaciones de viento y de aire. Todo lo que contenga aire. Un grito, ¡ah! Ahí va el aire exhalado inmediatamente. Una tos, así se manifiestan también cuando uno los está echando, salen así. Otros en eruto, empiezan a erutar. Otros en ventoseo y así, otros en vómito. Manifestaciones, o sea que ameritan oxígeno. A ver, ¿y en qué? Y en estornudo también. Entonces, todo es porque ellos son vientos, son aire. Vemos el endemoniado gadareno. Cuando Jesús iba a pasar a Gadara, que nada más puso el pie en esa parte, en Gadara, que hizo el endemoniado gadareno que tenía una legión. Se postró y le dijo, Jesús, no, pero ¿qué pasó antes de eso? Antes de que Jesús, hermano, ya iba para Gadara, ¿qué le sucedió? Le sucedió, hermano, algo trágico. ¿Qué fue lo que le sucedió al Señor Jesús y a los 12 discípulos? Una tormenta, hermano. ¿Esa tormenta usted cree que la produjo Dios? No, hermano. A veces las tormentas las producen varios demonios que se juntan, unos con otros. Por eso hay huracanes fuertes. Se juntan varios demonios, hermano. Y usted no ve que cuando una persona está poseída, a veces ni 10 personas pueden con ella. ¿Por qué? Porque agarran todos esos espíritus neumas, o sea, neuma, viene del griego neuma, que significa aire, viento. Y entonces forman una fuerza, pero tremenda. Y usted sabe que el viento tiene fuerza. Hay veces, una vez me pasó en Cartagena, iba caminando, hermano, y tuve que agarrarme duro, porque esas son lugares, o sea, costas. Y cuando allá soplan viento, eso es fuerte, fuerte. Y lo tambalean a uno, hermano, y uno tiene que agarrarse porque si no se lo llevan. Entonces, imagínense, hermano, se unieron varios demonios, hermano, ocasionando esa tormenta. Y estaba en peligro la embarcación de Jesús. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Reprendió la tormenta. Si esa tormenta hubiera venido a voluntad del Padre, Jesús no lo hubiera reprendido. La reprendió porque venía de parte de Satanás. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos lo hicieron? Porque pusieron un obstáculo para que Jesús no libertara al gadareno.
Ya los demonios ya sabían, hermano, que venía Jesús. Y a veces cuando tú vas a evangelizar a una parte, los demonios a veces te van a poner obstáculos. Yo recuerdo una vez, hace tiempo, había una señora que le estábamos predicando el evangelio y ya estaba ya en las últimas, tenía un cáncer terminal. Y dijimos, no, hay que bautizarla de emergencia, vamos a bautizarla. Nos juntamos varias ancianas que andaban conmigo. Estábamos ya dispuestos, teníamos todo disponible. Recuerdo que el techo era de zinc, hermano, y empieza a caer un chaparrón de agua, pero fuerte, que parecía que el techo, o sea, se iba a hundir así, se venía. Era fuerte. Y entonces una hermana que estaba ahí, una ancianita, no, yo me voy para mi casa porque dejé la ropa allá y se me va a mojar. Hermana, quédese, no se preocupe, si esto es más importante lo que vamos a hacer. Hermano, contra viento y marea, ahí ese día bautizamos a la hermanita que partió con el Señor a los días. Hermano, miren, no me van a creer lo que les voy a decir. Cuando ya termina todo, que nos vamos, hermano, solamente había llovido en esa casa. Estaba seco todo el territorio. Había una hermana guerrera que viene y agarró el polvo y dijo, diablo, eres un mentiroso, o sea, porque estaba todo seco así. Nada más llovió en esa parte. Mire, o sea, para impedir de que allí esa señora partiera con el Señor, porque también el bautismo es necesario. Dice, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de espíritu, hablamos de viento y hablamos de aire. Cuando hablamos de palabra, también hablamos de viento y de aire. ¿Por qué? Porque las palabras, usted las tiene en el pensamiento y no hay problema. Pero cuando ya usted las declara, sale una explosión de aire inmediatamente. Y eso va a ser un efecto, tanto bueno como malo, depende como usted la declare. Amén. Entonces hay poder y se libera cuando usted declara la palabra. Por eso es que hay intercesores y guerreros que estamos en una guerra espiritual y no disciernen. Vienen y se ponen a orar ahí pensando, no, eso no es ninguna ayuda. Necesitamos voz que se levante, que hablen, que alcen la voz. Amén. ¿Para qué? Para que el diablo oiga, porque el diablo no sabe lo que tú estás pensando. Solamente Dios es el único que sabe lo que tú estás pensando, que conoce los pensamientos, pero el diablo no. Entonces hay poder cuando se liberan. Por eso es que yo tengo cuidado cuando tengo un sueño. Cuando sueño cosas fuertes. Entonces, si le cuento a mi esposa, no, que soñé con algo así negativo. Ella dice, cuenta el sueño. Yo digo, bueno, que había una persona que se parecía a mí, pero no era yo. Que le sucedió esto y esto y esto. Porque si yo me personifico y digo, bueno, que en el sueño yo andaba, y entonces vino y me aplastó. O sea, me estoy metiendo yo y estoy dando derecho legal, hermano. Estoy afirmando, amén. Ya ella ya me conoce y ya yo he hablado con ella, que ella sabe cómo yo le hablo. Cuando digo, había un personaje que le pasó esto y esto. Ella sabe que en el personaje se trataba de mí, pero yo no lo digo, amén. ¿Para qué? Para que no agarre fuerza eso. Porque ha de venir, o sea, agarra una fuerza tremenda porque tú lo estás, o sea, testificando y lo estás afirmando y dice que eres tú. Amén. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Amén. Entonces, vemos que la palabra tiene un organismo que es vivo y es eficaz. Se puede obrar para mal como para bien. Por ejemplo, mire lo que es el poder de la palabra. Amén. Y este ejemplo yo lo he hecho varias veces aquí, pero lo vamos a hacer otra vez. Imagínense ahora mismo ustedes que tienen un limón que está pero ácido y lo agarran con todo, y el limón está pelado, hermano, y lo agarran con toda la mandíbula y lo mastican pero duro, fuerte, y bota más ácido y más ácido y más ácido y está más ácido. ¿Cómo se le hizo la boca ahora mismo? Agua, ¿verdad? Y traje el limón para eso. El limón está aquí, ¿no? No existió el limón. Amén. Y empezó a trabajar las glándulas salivares. ¿Para qué son las glándulas salivares que uno las tiene? Para contrarrestar todo ácido que venga, empiezan ellas a trabajar. Inmediatamente trabajan y trabajan. Segregan líquido para que contrarrestar el ácido inmediatamente. Y fíjense, pusieron a trabajar las glándulas salivares aquí, sin haberlas traído. Este es un ejemplo apenas del poder de la palabra.
Ahora, ¿qué tal otras cosas? Y las palabras negativas que se le dicen a una persona y la van enterrando, enterrando, enterrando. Por eso es que los padres tienen que tener cuidado con los hijos, porque muchas veces empiezan a profetizarle cosas malas. Tú no sirves para nada, tú lo que vas a hacer es un drogadito, un ladrón, un haragán, un flojo. Vas a ser una lacra, vas a ser un parásito, tú lo que eres un parásito. Entonces, le están profetizando y profetizando y eso es lo que va a llegar a ser, porque lo van marcando y marcando y marcando con las palabras, amén. Solo que la persona tenga autoridad, sea una persona con un espíritu despierto y diga, no, en el nombre de Jesús yo voy a hacer lo contrario. Como una vez hace tiempo, un cuñado mío que él tenía dinero y a él le gustaba humillar bastante y de todo, era muy humillante. Y viene y llega, mire el ejemplo mío, le dice a mi hermano. Mire todo el dinero que tengo y esto, y esto, y esto. Empezó a humillarlo en otras cosas también, otras palabras que le estaba diciendo. Él le dijo, bueno, y yo creo que tú no vas a hacer nada. Él dijo, mire, usted tiene esa edad, ya tenía como 65 años. Yo lo que tengo es como 23, pero yo voy a ser superior a usted. Le dijo así. O sea, se desató, no agarró lo que le estaba diciendo. Entonces, las cosas negativas usted no las agarre, hermano, no las acepte. ¿Ven? Y vemos que hay un poder en la palabra, que es un organismo vivo. Las palabras contienen espíritu, contienen vida. Mire, la palabra de Dios está formada por 4 elementos: el poder dunamis, el poder energías, el poder intra y el poder kratos. Cada una tiene su significado, después se las voy a traer. Pero nada más voy a decirle uno solo, el poder dunamis. La palabra dunamis viene del griego dinamita, amén. ¿Qué es la dinamita? Fuerza que estalla, fuerza que explota. Hay veces que cuando una persona tiene una unción tremenda y es portadora de la gloria de Dios y está llena del poder de Dios, toca a una persona, yo lo he visto, hermano, con mis ojos. Una vez vi a un evangelista que estaba ministrando. Tocó a un drogadicto, hermano, y el drogadicto no le dieron más ganas de ir a la iglesia porque salió. Yo era ujier, hermano, yo estaba así y me pasó por encima de la. A lo que lo tocó, recibe, y en sí, ¡pum!, salió por allá, disparó como un misil. Se me fue como un pescado de lado, hermano, y yo era ujier y no lo pude agarrar. Y cayó por allá, hermano. O sea, mire lo que es el poder de la palabra. Ese es, cuando meten un taco de dinamita, hermano, en algo, eso explota y estalla y cae por allá. Esa es una fuerza incontenible, hermano. Y vemos, que la palabra tiene todos estos poderes, que es la capacidad inherente que tiene la palabra, el poder tremendo. Amén. Sino que nosotros, de verdad que no conocemos casi este poder. Y en el sentido que paramos hablando cosas más negativas. Si hay un trabajo que hace el enemigo es hacer que usted no crea la palabra, sembrarle duda, sembrarle temor, que la palabra no funciona. A veces cuando llegan nuevecitos empiezan a creer. Y sí, yo creo que Dios sana, que esto, y están, hermanos, con una fe tremenda, y después el diablo le desvalija, le roba toda la fe, y terminan creyendo que la palabra de Dios no funciona, que más cree un nuevo y tiene más fe que aquel antiguo. ¿Por qué? Porque el diablo empieza a hacer un trabajo inmediatamente en la iglesia. Y algunos pueden hasta evaluarse ellos mismos, evalúese con sinceridad. Usted antes creía más en la palabra, que la palabra funcionaba. Y así como los niñitos, que cuando están pequeños, que le dicen algo, por eso que dice que nos hagamos como niños. Un niño usted le dice algo y él cree, y él cree, y él cree. Amén. Entonces, pero va pasando el tiempo en que el diablo te siembra incredulidad. Hace que tú dudes de la palabra, que la palabra de Dios no funciona. Miren, hay un testimonio de Rita Cabeza. Ella es una psicóloga cristiana que hace liberaciones. Ya está ya avanzada en edad. Ella empezó jovencita, su ministerio es de Costa Rica. Y ella dice que una vez, haciendo liberación, el demonio habló. Dios a veces hace, que tú escuches lo que dice la otra parte. A veces dicen, no, que eso no es bíblico. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Amén. Y ahí le dijo que eran varios los que estaban ahí, que habían destruido ese hombre. Entonces,
vemos, hermano, que ellos empiezan a hacer una operación bastante destructiva. Amén. Y nosotros tenemos que saber cómo funciona la palabra. Bueno, hay un pasaje ahí en Gedeón, ya esto lo estoy diciendo para poder entender la otra idea, de cómo Dios hace que el enemigo hable para que tú entiendas y te convenzas que la palabra funciona. Vemos que Gedeón, ¿quién era? Un hombre inseguro cuando Dios lo llama. Y entonces estaba escondiendo el trigo y le pone a Dios un poco de vellones y todo, que de cosas Dios no lo reprendió, hermano, y lo desechó. Porque decía, Señor, si tú me has llamado, si me vas a dar la victoria, que amanezca esto rociado, el pañito lleno de... Y entonces aparecía y después, Señor, no se conformaba con eso, que ahora amanezca seco, Señor. Y amanecía seco y todavía siguiéndole, pidiéndole señales a Dios. Entonces, vemos que como era un poco inseguro, Dios le dijo, ve allá al campamento de los madianitas. Y él agarró un compañero, a un criado, y se lo llevó. Y se pusieron así y estaba el campamento, estaban de madianitas. Y entonces estaban dos soldados conversando. Mira, anoche tuve un sueño, le dice un soldado al otro. Ajá, ¿qué soñaste? No, que venía una inmensa pan bien grande descendiendo de una montaña a una gran velocidad y agarró el campamento de nosotros y lo destrozó. Y dijo al otro soldado que estaba escuchando, esa es la espada de Gedeón, que viene y Dios le va a dar la victoria sobre nosotros. Mire, ¿quién estaba hablando ahí? El enemigo. ¿Para qué? Para que el mismo Gedeón, que era incrédulo, hermano, se convenciera. O sea, que aún hasta el enemigo, hermano, le estaba profetizando la victoria. Y que estaba profetizando del poder que había en Gedeón. Amén. A veces hay poder en ti, tú no lo crees. Y los demonios sí saben que hay poder en ti. Vemos, o sea, que lo que le sigo, que le continúo diciendo de Rita Cabezas, es esto. De que ella estaba haciendo una liberación y los demonios, un demonio vino y le dijo, ustedes son unos insensatos. Lo que hacen es hablar vacuencia, negativa, cosas negativas. Ustedes no saben ni se imaginan el poder que tienen en su boca, sino que hablan es puras cosas negativas y negativas y negativas y no ponen a funcionar el poder, ni siquiera tienen entendimiento del poder que tiene la palabra. ¿Usted cree que un demonio en ese momento le estaba diciendo mentira? Esa es mentira, lo que estaba diciendo el demonio. No, eso es verdad. Y a ellos no les conviene decir una verdad, sino que el Espíritu Santo los confunde y los hace que ellos digan cosas. O sea, empiezan a decir. Sí. Se le pegó atrás. Ellos son los hijos de Dios, ellos son los... Y era verdad lo que estaba diciendo la... Sí, pero él discernió que era un espíritu de adivinación que estaba ahí. Sí, entonces vemos, hermano, que los demonios sí saben el poder que tiene la palabra, que es tremendo, hermano. Y entonces cuando una persona tiene una enfermedad, lo que hace, yo creo que me voy a morir de esta enfermedad. Yo creo que me voy a poner más mal cada día. Y entonces, ¿qué está decretando? Muerte sobre ellos mismos, amén. Pero si empiezan a decretar y a decir que por la llaga de Cristo yo fui sanado, ciertamente Cristo llevó toda enfermedad mía en la cruz del Calvario. La enfermedad tiene un nombre, esta que me está atacando, pero hay un nombre que es más grande que todas las enfermedades. Y ante ese nombre de Cristo, que es el nombre más grande, toda enfermedad ahora mismo que está en mi cuerpo tiene que doblar su rodilla. Ahora reconoce que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo te aplastó, que Jesucristo te llevó a la cruz del Calvario, que tú no tienes nada en mí porque yo soy templo y soy morada. Ahí lo está resistiendo. Soy templo y soy morada del Espíritu Santo de Dios. Y como mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, aquí no habita la enfermedad. No tiene domicilio, tú estás indocumentada, tú eres ilegal en mi cuerpo, por lo tanto te echo fuera. Yo tengo toda la autoridad sobre ti. Y si la persona la ha usado haciendo sanidades en otra, dice, sí, Dios me ha usado, me ha utilizado para echar enfermedades de otros cuerpos que no son míos. ¿Cuánto más el mío que me pertenece, que Dios me dio? Así que te vas ahora, con mucho más razón, te vas en el nombre de Jesús. O sea, con carácter y con autoridad. Amén. Entonces, en vez de estar hablando cosas negativas, hermano, empiece a bombardearla, empiece a resistirla. Esto opera igualito que Santiago 4:7. Dice,
someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo se lo digo de otra forma también, que funciona. Dice, someteos a Dios, si estás enfermo, resistí a la enfermedad o cualquier tipo de problema, lo puedes decir. Resistir, combate a la enfermedad, confróntala y ella huirá de ti. Amén. Entonces todos los días tú tienes que confrontarla, no aceptarla, no aceptarla. Es como hay gente que sinvergüenza, hermano, que viven en una casa y no se quieren ir y están perjudicando. Te vas, no, yo no me voy de aquí, porque aquí yo también tengo derecho. No, tú no tienes ningún derecho. De verdad que eres un arrimado, una arrimada y lo que estás es perjudicando, creando problemas aquí. Te vas, yo no me voy. Son gente sinvergüenza, tú la ves. Y todos los días te vas de aquí. No, yo no me voy. Te vas de aquí, te vas hasta, hermano, hasta que no aguanta la cantaleta y se va. Bueno, ya, para quitarme todo este tormento me voy de aquí. Así también hace la enfermedad. Hay enfermedades, hermanos, sinvergüenza que no se quieren ir de los cuerpos. Y no se van a ir enseguida. Pueden durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero tú estás ahí resistiéndola y resistiéndola y resistiéndola hasta que ella huya de ti. Claro, con sometimiento a Dios. Amén. Entonces, vemos que cuando lanzamos la palabra, esa palabra va con una fuerza incontenible, sale liberada. O sea, el aire. Por eso es que dice que habla que la palabra o la alabanza es una espada que sale de Dios. ¿Cómo es que empieza? Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. ¿Cómo cantas tú? Con aire, hermano. Por eso es que le mandan a administrar bien el aire. Porque sale del órgano primario que es la boca. Y cuando tú, hermano, estás cantando, salen puros golpes de espada. Eso es cierto. Y sobre todo, golpe de espada más cuando cantas la palabra de Dios. No cualquier palabra, sino es la palabra de Dios. Amén. Por eso es que hoy en día, anteriormente se afincaban más en las escrituras para componer una alabanza. Y no sé cuántos han visto esto en YouTube, este testimonio de un pastor que atendió el caso de una muchacha adolescente. Y le ponía las alabanzas estas de ahora, bien bonitas y sofisticadas, y el demonio ahí. Estaba feliz, hermano. Y entonces de repente le pone una alabanza vieja, hermano, de las antiguas de antes. Y el demonio se desesperó, hermano. Y lo atormentó, tanto que no la aguantó, no la resistió. Entonces, sino que, ¿qué pasa? Estos adoradores de ahora no se meten en ayuno, ni sombra de comparación con aquello. Si me meto en ayuno, dice calcula, 12 horas, no, ni 12 horas, sino 4 horas apenas, amén. Pero aquellos eran que se metían hasta 1 semana de ayuno. Y eran tremendos. Por ejemplo, Marco Witt cuando empezó, él una vez había hecho un gasto enorme en una grabación. Y cuando se dio cuenta que alguien estaba en pecado, y ya la había grabado toda, y había gastado un enorme dinero, una suma de dinero, vino y dijo, no, esto no va. Y tuvieron que hacerlo de nuevo y sacaron a esa persona que estaba allí en el grupo. Anteriormente se fijaban en todas esas cosas, pero ahora no, hermano. Ahora llaman a la persona como está, venga, no importa, un hombre con trenzas por acá bien largas, con zarcillo, con todo eso, y lo ponen ahí a ministrar porque es tremendo músico, tiene un tremendo talento, toca bien. Y todo es mezclado. Entonces, vemos que aquellas alabanzas se sienten porque fueron grabadas bajo una unción, bajo una búsqueda tremenda. Así es como la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona, es eterna y permanece para siempre, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Está el Salmo 91, que desde que escribieron ese salmo viejísimo y no ha perdido vigencia, hermano. Tú lo declaras y funciona en cualquier época. En todas las barreras de tiempo ha funcionado el Salmo 91, Salmo 18, Salmo 27, porque el espíritu de la palabra está ahí en esas letras. Amén. Y cuando se declaran, agarran una vida tremenda. Esos salmos contienen profecía, contienen cánticos, amén, contienen oración. O sea, son una bomba atómica, tienen muchas cosas, son letales para las tinieblas. Entonces, cuando decimos, o sea, que dice la palabra de Dios en el Salmo 149, cantad
los santos sobre sus camas, regocíjense, canten con espadas de dos filos, salgan de vuestra boca, dice, para aprisionar a reyes, a nobles, con grillos, cepos, cadenas, amén, y para ejecutar el juicio que ya fue decretado, amén. Entonces, cuando un adorador, hermano, que está en buena comunión con Dios, usa la palabra de Dios y la canta, ahí sí es golpe de espada, golpe, es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria trae la victoria en la alabanza del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Hasta los instrumentos también, miren. Cuando hay un ungido, miren, no hace solamente falta palabra, sino cuando hay un ungido que toca un instrumento, hermano. Nada más vemos que David tocando el arpa. Y así, o sea, con tocar un tambor, un ungido de Dios, el demonio tiembla y se va. Porque esas manos están ungidas. Amén. Entonces, y hacen un sonido y ese sonido se oye en el aire. Y eso lo va cortando, hermano. Cuando alguien toca una guitarra eléctrica y son unas manos ungidas por Dios bien consagradas que se metió en ayuno y oración, le va a hacer daño al diablo. Es más que yo una vez me vi en una parte, en una iglesia que estaban ministrando y había una escalera así. Y había una mujer que tenía la mano así y estaba él desde arriba así y nada más le hizo así, le hacía así. Ministraba desde arriba y ella ni se dio cuenta cuando quedó enganchada ahí. Entonces, vemos, hermano, que dice que la alabanza, hermano, está formada por espadas, amén. Y esa espada es golpe de aire, de viento. Cuando tú cantas la voz, inmediatamente sale una espada aguda de tu boca, en ese aire, en ese viento, sale liberado. Y son espadas que van batiéndose al norte, al sur, por todos los lados, hermano. Sale candela, sale fuego, sale martillo de la boca, salen cadenas, como dice el Salmo 149, salen grillos, con grillos para atrapar los cepos, salen cepos, o sea que los inmovilizan, cadenas, y se empieza a ejecutar juicio que ya fue decretado, que ya fue Satanás condenado, los demonios fueron condenados, juzgados, y ya nada tienen en nosotros. Entonces, un adorador, cuando está en el espíritu, que lo hace en el espíritu, cantando con la espada de dos filos, porque tiene que ser con la espada de dos filos. Porque dice, regocíjense todos los santos sobre sus camas, salgan de sus gargantas espadas de dos filos. Amén. La espada de dos filos es la palabra de Dios, que vive, no una palabra que tú inventes por ahí, otra cosa, no. Es la palabra de Dios la que le va a hacer daño, porque Jesucristo echaba fuera a los demonios por la palabra. Entonces, vemos, hermano, que cuando se agarra el espíritu de la palabra que está ahí, porque quiero decirle algo, que Jesús se fue, Jesús es la palabra, ¿verdad? Ya Jesús se fue, pero Jesús se quedó en los versículos de la Biblia. Cada versículo de la Biblia es una célula de Jesús. Usted sabe que un cuerpo está conformado por células. Y entonces cada célula es un organismo vivo que tenemos nosotros. Imagínense, hermano, las células de Jesús quedaron contenidas ahí, en esos versículos. Claro, no en todos, en algunos que tú tienes que saber cuáles son las células de Jesús. Y cuando tú lo decretas, un versículo, es una célula viva de Jesús que hace huir a las tinieblas inmediatamente. Entonces así actúa el poder de Dios. Tenemos que entender y conocer cómo actúa el poder de Dios. Y no solamente hasta la alabanza, hasta la predicación también va a ser así. Porque todo lo que sale en manifestación de aire, de viento, y viene de la palabra, de la espada de dos filos, empieza a ser, hermano, su efecto. Por eso es que dice, la palabra de Dios no regresa vacía, sino hace un efecto para lo cual es enviado. Entonces, cuando lanzamos la palabra, esa palabra va con una fuerza incontenible. Son golpes de viento, inmediatamente. Los demonios están en una atmósfera, en un ámbito, y tú lanzas ese viento y ese viento los golpea. Como por ejemplo, lo que yo le referí cuando el viento está fuerte. Hay gente, hermano, que cuando hay huracanes no puede salir por ahí. Y vemos que tiene una fuerza el huracán que tumba las palmeras que están fuertes. Edificios se caen. Árboles, hermano, caen a tierra, árboles fuertes. Entonces, ¿por qué? Por el viento inmediatamente. Entonces, también cuando tú declaras la palabra con autoridad,
sale un golpe de viento, que los demonios que estén por ahí, hermano, los vas a tumbar y se van a ir, van a ser arrasados con viento fuerte. Por eso es que en tu casa tú tienes que declarar mucha palabra, que es la espada de dos filos. Empiezas a declarar palabra y tienes tu territorio, hermano, consolidado, afirmado, estabilizado. Cuando lanzamos la palabra, esa palabra va con una fuerza incontenible, golpeando todo lo opuesto al reino de Dios. Y va creando y transformando. No solamente golpea, sino crea y transforma, crea y transforma. Eso lo podemos comprobar en Ezequiel 37, el valle de huesos secos que estaban secos en gran manera. Y le dijeron al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dijo, Señor, solo tú lo sabes. ¿Qué pregunta tan difícil me has hecho? Solamente tú lo sabes, Señor. Y dijo, hijo de hombre, profetiza palabra de Jehová a estos huesos. Dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová y vivirán. ¿Cómo estaban esos huesos sin vida? Estaban secos y resecos en gran manera. ¿Qué tenía que hacer el profeta? Tomar el espíritu de la palabra, la vida de la palabra y profetizar esos huesos, declararla sobre esas circunstancias adversas que ya estaban muertas, que ya no había esperanza alguna ni nada. Entonces, a través del aliento profético de la palabra, del espíritu profético de la palabra que es viva, Jesús lo dijo que tenía vida y tenía poder, vemos que se iba a levantar todas esas cosas. Y no solamente, hermano, personas se van a levantar, sino circunstancias que estaban ya perdidas, ya. Cosas, o sea, que se veían irrecuperables. Pero empieza a declarar el espíritu de vida de la palabra y eso cobrará vida, hermano. Entonces, de ahora en adelante, mira cómo vas a hablar. Amén. Porque dice que por el fruto se conoce el árbol. O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Dijo, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malo? O sea, teniendo un corazón malo, usan la palabra de Dios. Y no funciona nada, así hacían los fariseos. Ellos querían usar la palabra de Dios, pero eran unas víboras, contenían veneno. Entonces le dijo, generación de víboras, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno? O sea, tener una mezcla. Hablar lo bueno siendo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y el árbol se conoce por su fruto. O haced el árbol bueno, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Amén. Porque por el fruto se conoce el árbol. Dios nos ha mandado a tomar una decisión. O empiezas a hablar lo bueno o empiezas a hablar lo malo. Si empiezas a hablar lo malo, vamos a hacer un árbol, hermano, que vamos a dar frutos malos. Por eso es que dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene, póngale un freno de gandola o demás así. Dice, refrene su lengua de hablar mal y su boca no hable engaño. Amén. El que quiera ver días buenos. Los días que tú estás pasando en tu vida es el resultado de lo que tú hablaste tiempo atrás. Es la suma y trayectoria de lo que tú veniste hablando tiempo atrás, porque las palabras, hermano, son las que forman tu futuro, de lo que tú vayas hablando. Por eso dice, tal cual es su pensamiento, Proverbios 3:7, tal cual es él. Lo que tú pienses y lo que tú digas y vayas diciendo, eso va naciendo en el mundo espiritual, porque las palabras, aparte de tener un espíritu de vida, también son semillas. Y esas semillas, cuando tú las declaras, porque Jesucristo explicó en la parábola del buen sembrador, que el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla. Salió al campo, el campo le explicó que era el mundo. Dijo, la semilla es la palabra que se predica. Entonces, cuando tú declaras una palabra, y hablamos que había cizaña, semilla de cizaña y semilla de trigo. Cuando tú hablas la palabra de Dios, la pones en un campo espiritual. Y eso va a dar cosecha, porque todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Quizás inmediatamente no, pero hay veces que sí. Recuerdo que el pastor David me regaló una Biblia, ahora último, en el aniversario donde el pastor Catula, en la iglesia de la Nueva Jerusalén 2 del Marito. Él me la entrega, muy bonita la Biblia, con mucho agrado y con mucha honra. Yo vine y lo honré también delante de todos. Tomé la Biblia y yo le dije, por cuanto has sembrado palabra, vas a recoger muchas Biblias también. Y palabra también. Y empecé a darle palabra. Ayer me llamó
Inmediatamente y al día siguiente, que era miércoles. Pastor, mire, me regalaron estas Biblias bonitas y todo. Y aquí me regalaron todos estos libros. Se cumplió la palabra que usted me profetizó anoche. Entonces, ¿por qué? Porque lo que el hombre siembre, eso recogerá, es un principio, eso cosechará. La hermana estaba ahí cuando pasó eso. Bueno, al día siguiente, enseguida, ayer, tempranito me envió la foto de la Biblia, la foto de los libros y todo. Empezó a recoger inmediatamente, hermano. Entonces, usted tiene que tener cuidado lo que siembra, porque las palabras son sembradas en un terreno espiritual y ellas después, con el tiempo, van a nacer. Quizás nacen inmediatamente, otras nacen después, otras retardadas, pero eso te va a pasar factura, hermano. Entonces, hablemos bueno y hagamos el árbol bueno para que tengamos puro fruto bueno. Dios les guarde y les bendiga.